Hola, buenas tardes. Yo soy José Luis Vinter, yo soy cardiólogo y hemodinamista de la Clínica Alemana y el Hospital Sotero del Río, y me tocó presentar el muy interesante tema de manejo de la cardiopatía coronaria en la persona mayor, terapia médica óptima versus angioplastía versus cirugía. La enfermedad coronaria del adulto mayor tiene algunas particularidades. Primero, que es la principal causa de muerte en los adultos mayores, y además este es un grupo de rápido crecimiento, por lo tanto es un problema de salud pública importante. Sabemos que la edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria, pero además la edad es el principal factor de riesgo para mortalidad una vez que la enfermedad coronaria se hace sintomática. Por otra parte, a pesar de que este grupo está creciendo rápidamente, es un grupo que está poco representado o francamente excluido de los grandes estudios sobre enfermedad coronaria. Existe una alta prevalencia de enfermedad coronaria en el adulto mayor. Existen estudios en necropsias en pacientes de más de 80 años, en donde hay un 60% de prevalencia de enfermedad coronaria obstructiva. Y además esta enfermedad coronaria es compleja, con calcificación importante, hasta un 90% de los pacientes, enfermedad multivaso hasta un 40%, y hay un mayor compromiso del tronco coronario izquierdo y disfunción sistólica. Además, los pacientes de mayor edad tienen mayor prevalencia de factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, diabetes, enfermedad renal crónica, etc. Aquí podemos ver la prevalencia de enfermedad coronaria sintomática, que según el registro de Framingham se define como infarto, angina o muerte relacionada a enfermedad coronaria. Y podemos ver un ascenso sostenido de la prevalencia de la enfermedad coronaria a medida que aumenta la edad, llegando a un pic sobre los 75 años, que es hasta un 30%, o sea, una alta prevalencia de la enfermedad. Y por otra parte, incluso en pacientes que están asintomáticos, pero que tienen importante enfermedad coronaria, como podemos ver en este estudio, en donde con el uso de una técnica llamada el score de calcio, que es una técnica que cuantifica el grado de calcificación de las arterias coronarias y la mide en unidades de Agatston, siendo mientras más alta, mayor calcificación coronaria, que se correlaciona directamente con la complejidad de enfermedad coronaria. Y vemos que los pacientes con alta calcificación, ya sean hombres o mujeres, tienen un alto riesgo de volverse sintomáticos de enfermedad coronaria en comparación con los pacientes que tienen muy baja calcificación, que se define como un score de calcio de menos de 10. Ahora, la enfermedad coronaria en los adultos mayores y en todos los pacientes se puede presentar principalmente de dos formas, como angina crónica estable o como un síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo puede ser angina inestable, infarto sin supradesnivel del ST o infarto con supradesnivel del ST. Podemos ver a la derecha que la incidencia de enfermedad coronaria estable en pacientes de más de 70 años va entre un 24 hasta un 30% de los individuos, mayores siempre en hombres, y la presencia de infarto agudo al miocardio tiene una incidencia que va entre un 12% en pacientes de 75 a 79 años hasta un 20% en pacientes de más de 85 años. Y además, el síndrome coronario agudo tiene algunas particularidades en los pacientes adultos mayores. Vemos que en comparación con los individuos jóvenes que están a la izquierda aquí, los pacientes jóvenes tienen una mayor prevalencia de infarto con supranivel del ST como presentación de la enfermedad coronaria, en comparación con los ancianos, en donde los pacientes tienen una mayor probabilidad de presentarse como un infarto sin supranivel del ST o angina inestable como segunda opción. Y por otra parte, cuando los pacientes se presentan como un infarto sin supranivel del ST, tienen una alta mortalidad a medida que va aumentando la edad. Vemos que en pacientes de más de 80 años la mortalidad va desde un 23% hasta una altísima mortalidad al año de 45% en pacientes de más de 90 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejamos la enfermedad coronaria en el adulto mayor? Y acá las opciones que tenemos son múltiples. En todos los pacientes manejo con terapia médica. Además, en pacientes con infarto con supranivel del ST tenemos la posibilidad de darles trombolisis, o los pacientes pueden ir a revascularización con angioplastía con o sin stent, o cirugía de revascularización miocárdica para crear puentes aortocoronarios. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en el tratamiento? Primero que nada, los pacientes
pueden tener múltiples comorbilidades que pueden afectar o pueden definir qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Un paciente con muchísimas comorbilidades puede ser que no se beneficie de una terapia invasiva, o algunos pacientes con comorbilidades como diabetes se pueden beneficiar más de una terapia quirúrgica versus los pacientes que no la tienen. Además, a mayor edad hay mayor riesgo de sangrado, accidentes cerebrovasculares, infección y falla renal. O sea, dependiendo, eso también nos puede ayudar a decir qué tipo de terapia le vamos a ofrecer al paciente. Muy importante que la edad cronológica no es lo mismo que la edad fisiológica de los pacientes. La edad por sí sola no es un importante factor de riesgo versus la presencia de envejecimiento de los principales parénquimas. Por ejemplo, acá vemos un estudio en donde con el uso de score de calcio trataron de definir, entre comillas, la edad arterial de los pacientes, y vemos que esta edad arterial tiene una mejor sensibilidad y especificidad para prevenir eventos cardiovasculares con el score de Framingham que la edad observada o edad cronológica de los pacientes. Además, es muy importante el estado cognitivo y emocional de nuestros pacientes, porque eso va a influenciar la adherencia a las terapias, el logro de objetivos de rehabilitación, cuidados posteriores al procedimiento. Incluso los pacientes con depresión, por ejemplo, pueden tener mayores eventos adversos en el seguimiento que los pacientes que no la tienen. Como primera opción, la terapia médica, que se deberíamos indicar a todos los pacientes, ya que ha demostrado mejorar sustancialmente el pronóstico, ya sea la terapia médica por sí sola o la terapia médica asociada a revascularización. Ahora, hay que tener en cuenta que existen cambios asociados a la edad en la función renal, hepática, grasa corporal y agua total que pueden cambiar el metabolismo de los medicamentos, como también su biodisponibilidad y eliminación. Además, los cambios cognitivos pueden producir errores de medicación o problemas de adherencia para los pacientes, y existe una frecuente polifarmacia que pueden producir interacciones con los medicamentos. Acá podemos ver los principales estudios en pacientes adultos mayores del uso de terapia médica, ya sea en enfermedad coronaria estable o síndrome coronario agudo indiferenciado o síndrome coronario agudo sin supraesnía del LST. Podemos ver que la mayoría, que en estos estudios se ha demostrado que los pacientes que se someten a terapia médica óptima mejoran su pronóstico luego de los eventos cardiovasculares, pero también podemos ver que los pacientes de mayor edad reciben menos la terapia médica óptima recomendada por la guía, ya sea por contraindicaciones para la terapia o porque los médicos consideran que no es la adecuada para el paciente. Y mientras más nos acerquemos a la terapia médica óptima recomendada por la guía, el paciente va a tener un mejor pronóstico. Ahora, hablemos un poco de la revascularización en estos pacientes. La revascularización en este grupo de pacientes tiene muy pocos estudios que lo evalúen dirigidamente. Sobre todo hay muy pocos estudios randomizados. Existen tres principales escenarios clínicos de la enfermedad coronaria en el adulto mayor: el infarto con supraesnía del LST, el síndrome coronario agudo sin supraesnía del LST y la angina crónica. Primero que nada, existe el registro APPROACH, que es un estudio canadiense que siguió 7 años y tiene un alto número de pacientes, de 15.000 pacientes, de más de, en el fondo, de más de 70 años, en donde se comparó la terapia médica versus la revascularización. Este incluye pacientes con síndrome coronario agudo y con angina crónica. Y podemos ver, independiente de lo que uno hubiera pensado inicialmente, que los pacientes de mayor edad son los que más se benefician de la revascularización. Podemos ver acá, esta es la terapia médica óptima, que es la línea punteada inferior, que vemos que la terapia médica se asocia a mayor mortalidad en el seguimiento en comparación con la angioplastía, que es la línea en medio, y la cirugía de revascularización miocárdica, que es la de arriba. Y podemos ver muy marcadamente que los pacientes de más de 80 años se benefician muchísimo de la terapia de revascularización, con un NNT para prevenir una muerte de 9 con angioplastía versus 6 con cirugía de revascularización miocárdica. Por lo tanto, los pacientes de mayor edad se benefician de la revascularización a pesar de lo que uno pensaría inicialmente. En pacientes con infarto con supraesnía del LST, al igual que los jóvenes, se benefician con la angioplastía primaria por sobre la trombolisis y muy por sobre la terapia médica.
el estudio Triana, que es un estudio español que evaluó 266 pacientes con infarto con supranível del LST mayores de 75 años y los randomizó a angioplastía primaria versus fibrinolisis. Podemos ver en la columna inferior derecha en donde no existió diferencias significativas en mortalidad entre las dos terapias, pero sí en el outcome compuesto entre muerte, reinfarto y accidente cerebrovascular deshabilitante. Y ahí vemos que existía un franco beneficio de la fibrinolisis en comparación con la angioplastía primaria. Y cuando se hizo en este mismo estudio se hizo un metaanálisis de los principales estudios que han evaluado estas dos estrategias en pacientes adultos mayores, vemos que existe una tendencia, pero que no es significativa, que favorece la angioplastía con respecto a la muerte, y que existe una franca diferencia en favor de angioplastía en el outcome compuesto de muerte, reinfarto y accidente cerebrovascular invalidante. Ahora, en el infarto sin supranível LST, al igual que en los pacientes menores, también existe un beneficio de la revascularización en los pacientes adultos mayores. Este es un estudio que se llama el After 80, que es un estudio que se hizo en Suiza, con pacientes mayores de 80 años que se presentaban con infarto sin supranível del LST o angina inestable, y se comparó la terapia invasiva con estudio coronario y revascularización. Ahora, la mayoría de los pacientes fue angioplastía, muy pocos pacientes fueron a cirugía de reconstrucción miocárdica y un porcentaje relevante de los pacientes del grupo invasivo igual fue a manejo médico versus el manejo médico por sí solo. Y acá el outcome fue infarto, revascularización urgente, accidente cerebrovascular y muerte. Y podemos ver que la terapia invasiva se asocia a mejor resultado del outcome compuesto en comparación con la terapia conservadora, pero que existe una línea en donde los pacientes, a medida que tienen edad muy avanzada, de más de 90 años, pueden tener un mayor riesgo de la terapia invasiva versus la terapia conservadora. Por lo tanto, este estudio sugiere que el manejo invasivo en pacientes con infarto sin supranível del ST es beneficioso en este subgrupo de pacientes, pero con la nota de alerta que en los pacientes de muy avanzada edad la terapia invasiva puede tener un riesgo. Ahora, este otro estudio es muy interesante porque en el fondo nos muestra, mientras más nos acercamos a la terapia recomendada por la guía, los pacientes tienen mejor pronóstico. Esto es un estudio en pacientes de más de 90 años, en donde muestra el grado de adherencia a las guías, que es el darle al paciente aspirina en las primeras 24 horas, uso de beta bloqueadores, uso de heparina y estudio coronario dentro de las primeras 48 horas, mientras más le ofrecemos de todas esas terapias al paciente, su mortalidad intrahospitalaria va disminuyendo progresivamente, pero por otra parte, mientras más de estas terapias le ofrecemos al paciente, sobre todo terapia anticoagulante y agregante, existe un mayor riesgo de sangrado en estos pacientes. Por lo tanto, nuevamente, la nota de cuidado que mientras más agresivos somos con los pacientes de mayor edad, existe mayor riesgo de tener complicaciones, pero que los pacientes se siguen beneficiando con una terapia más invasiva que conservadora. Ahora, por otra parte, en la angina crónica existe consenso actual que la terapia médica inicial puede ser una estrategia adecuada, preservando la revascularización rutinaria para pacientes con angina muy severa o que tienen disfunción ventricular o que tienen marcadores anatómicos de alto riesgo, ya sea enfermedad de tronco o tres vasos. Y en el seguimiento, los pacientes con angina severa pese al tratamiento, intolerancia a los medicamentos o decisión del mismo paciente. El principal estudio que ha evaluado esta terapia médica en angina crónica es el estudio Isquemia, que se publicó el año 2020, que eran 5.200 pacientes que se randomizaron a revascularización por angioplastía o cirugía de revascularización miocárdica versus terapia médica óptima, y donde se excluyeron pacientes de muy alto riesgo, ya sea por falla renal, o por disfunción sistólica, o por enfermedad de tronco izquierdo, o por insuficiencia cardíaca o angina refractaria a terapia. Podemos ver que no hubo mayores diferencias tanto en muerte como en infarto en el seguimiento, pero un 21% de los pacientes de la terapia médica fueron a revascularización. Ahora, lo que sí podemos ver es que existe estas curvas, son curvas donde muestran la presencia de angina
que va de score de 0, que es mucha angina, hasta 100, la ausencia de angina, y vemos que los pacientes con revascularización que se presentaban con mucha angina tenían una mayor probabilidad de liberarse de angina en comparación de los pacientes con manejo médico. Entonces, mientras más severa fuera la angina, más el beneficio de la terapia invasiva. Y en los adultos mayores se ha visto lo mismo. Este nuevamente es el registro Approach, donde podemos ver que los pacientes con, independiente de su edad, la terapia médica se asociaba a mayor angina que la revascularización, sobre todo la cirugía de revascularización miocárdica, donde los pacientes tuvieron muy buen resultado, y que los pacientes con revascularización tenían mejor calidad de vida en el seguimiento que los pacientes con manejo médico. Ahora existen nuevamente pocos estudios que han evaluado la revascularización en angina crónica en el adulto mayor. El principal estudio es el estudio TIME, donde 300 pacientes de más de 75 años con angina de mediano esfuerzo y con el uso de al menos 2 medicamentos antianginosos se randomizaron a terapia médica invasiva, o sea, terapia invasiva o terapia médica. Y los pacientes que se fueron a terapia médica se aumentó hasta 3.1 drogas en promedio de antianginosas. Los pacientes que fueron a revascularización, un 50% fueron a angioplastía, un 20% cirugía de revascularización y un 28% de los pacientes se decidió manejo médico. Los outcomes fueron calidad de vida y MACE, que era muerte, infarto y hospitalización por angina refractaria o síndrome coronario agudo. Y podemos ver en este estudio que hubo un altísimo cruce a revascularización en el grupo médico, 61 pacientes, y podemos ver que inicialmente la muerte no fue distinta entre ambos grupos, pero teniendo en cuenta este alto cambio hacia revascularización. Pero por otra parte, los MACE fueron mucho menores en los pacientes que fueron a una terapia invasiva. Y podemos ver en este lado que los pacientes que se revascularizaron, sumando todos los pacientes revascularizados, tuvieron una menor mortalidad que los pacientes que no se revascularizaron, dándole una gran importancia a la revascularización. Y vemos que los pacientes que más se beneficiaron fueron los pacientes que se revascularizaron dentro del primer año del estudio. Ahora, cuando tenemos un paciente con enfermedad coronaria, tenemos que ver cuáles son las opciones de revascularización. Y las opciones son cirugía de revascularización miocárdica o enfermedad, o angioplastía coronaria. Como les dije antes, un 40% de los pacientes aproximadamente tienen enfermedad coronaria multivaso de los adultos mayores, y no existen estudios randomizados que comparen la cirugía de revascularización miocárdica versus la angioplastía en este grupo de pacientes. Cuando los pacientes tienen enfermedad de un solo vaso, en general es territorio de la angioplastía, que es el procedimiento de elección. Y cuando los pacientes tienen enfermedad de múltiples vasos, para nosotros lo más importante es que si hay compromiso de la descendente anterior, porque el principal beneficio sobre la mortalidad de la cirugía cardíaca es con la lima a la DEA. Por una parte, los pacientes con disfunción ventricular o diabetes se benefician particularmente de cirugía, principalmente como en mortalidad, pero por otra parte la angioplastía se asocia a estadías hospitalarias más cortas. Ahora, siempre hay que tener en claro que los pacientes de más de 80 años sometidos a angioplastía tienen más riesgo de sangrado, más riesgo de complicaciones isquémicas, tanto coronarias como accidente cerebrovascular, y mayor incidencia de nefropatía por contraste. Y por otra parte, los pacientes de más de 80 años sometidos a cirugía de revascularización miocárdica tienen mayor riesgo de complicaciones isquémicas, sin duda el accidente cerebrovascular lo más relevante, pero hay mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de falla renal postoperatoria y mayor tiempo de recuperación y rehabilitación. Existen varios estudios que han evaluado la cirugía de revascularización miocárdica versus angioplastía en pacientes de más de 70 años que tengan enfermedad multivaso, y acá podemos ver que no existen diferencias relevantes o significativas en mortalidad. Y por otra parte, como se ha visto en todos los otros estudios, generalmente los pacientes sometidos a cirugía tienen más riesgo de accidente cerebrovascular, por lo tanto eso se beneficia a la angioplastía. Y por otra parte, los pacientes con angioplastía tienen más riesgo de requerir nuevas revascularizaciones, tanto programadas como no programadas, por lo tanto eso beneficia a la cirugía de revascularización miocárdica. Ahora, ¿cómo decidimos qué paciente va a qué tratamiento? Por una parte es el riesgo quirúrgico, por otra parte es la complejidad anatómica, y idealmente cómo podemos ofrecerle a un paciente una revascularización completa, y todo esto debería ser analizado por un grupo multidisciplinario llamado Heart Team. El riesgo del paciente podemos tratar de evaluarlo con scores de riesgo. Los más utilizados son el STS score y el Euroscore.
pero podemos ver acá que la edad no es un factor tan determinante. Por ejemplo, este es un paciente hipertenso, diabético, con hipoglicemiantes orales, con una fracción de eyección normal, sin valvulopatía, con angina crónica con clase canadiense 2 y sin EPOC y una CREA normal, que iría solo a cirugía de revascularización miocárdica. Podemos ver acá que el riesgo de mortalidad, si este paciente tuviera 70 años, es de 0,5%, si tuviera 80 años es 0,9% y si tuviera 90 años es 1,6%. Por lo tanto, el riesgo, a pesar de que aumenta, no es demasiado marcado. Por lo tanto, acá entra en el juego algo que es muy difícil de evaluar, que es la fragilidad, que es algo que nuestro ojo nos dice, por ejemplo, a este caballero que es capaz de hacer flexiones versus esta señora que tiene dificultades para movilizarse y que no está presente en los scores de riesgo quirúrgico. Sabemos sí que los pacientes frágiles tendrían mayor mortalidad intrahospitalaria y menor sobrevida a largo plazo independiente de la edad. Existen múltiples scores de fragilidad, este es el score clínico de fragilidad, que es el score de Rockwood, que podemos ver que los pacientes van desde 1 cuando están en muy buen estado físico hasta 9 que están terminalmente enfermos, dependiendo de cómo se manejan los pacientes, si requieren apoyo para las actividades básicas de la vida diaria o si están muy limitados con su enfermedad crónica. Otra cosa que es muy relevante para nosotros es la carga de enfermedad coronaria. Acá podemos ver que este es un paciente que tiene enfermedad de 3 vasos, pero que son lesiones focales, aquí en la coronaria derecha distal, y acá en el tronco coronario izquierdo hacia el ostium de la descendente anterior, que son todas tratables desde el punto de vista de angioplastía, versus este paciente que tiene enfermedad coronaria severa y compleja, muy calcificada, que compromete la circunfleja en múltiples partes, el ramo intermedio y la descendente anterior en múltiples zonas, como podemos ver acá, y la coronaria derecha, que está ocluida crónicamente y que se llena por colaterales. Esto es un paciente con altísima carga de enfermedad coronaria. Entonces, para tratar de estandarizar esto, se creó el score de Syntax, que es parte de un estudio que evaluó cirugía de revascularización versus angioplastía en enfermedad multivaso, que tiene que ver con los segmentos comprometidos y con múltiples características de las placas, tanto su largo, la presencia de trombo, oclusiones crónicas, calcificación, etc. Entonces, los pacientes que tienen mucha carga de enfermedad coronaria, que vemos acá abajo, un score de Syntax de más de 33 puntos, son pacientes que se benefician particularmente de angioplastía, o sea, de cirugía de revascularización miocárdica, versus los pacientes que tienen bajo score de Syntax, definido en menos de 22, donde angioplastía y cirugía de revascularización miocárdica son equivalentes. Ahora, siempre la angioplastía se asocia a mayor revascularización en el futuro y la cirugía de revascularización miocárdica se asocia a mayores accidentes cerebrovasculares, sobre todo en el principio en los primeros días del procedimiento. Otro tema que siempre ha sido discusión es el uso de la cirugía de revascularización miocárdica en la función cognitiva, el riesgo de la SEC, pero que la verdad es que ningún estudio ha demostrado que la SEC por sí sola sea la responsable de la disfunción cognitiva, sino que parece esto ser algo mucho más complejo que tiene que ver con la edad, con el tiempo de la cirugía, el tiempo de intubación y los accidentes o sea, los antecedentes previos como depresión, accidentes cerebrovasculares previos, hipertensión, diabetes, etc. La presencia de delirium previo. Todo esto puede tener mucho que ver con el deterioro cognitivo inicial post cirugía, pero que a largo plazo no existe ningún factor predictor por sí solo y no parece ser que la cirugía de revascularización o el tiempo de circulación extracorpórea no se relacionan directamente con la presencia de esta complicación. Entonces, ¿qué pacientes irían a angioplastía y qué pacientes irían a la cirugía de revascularización miocárdica? Va a depender de características clínicas y anatómicas, independiente de la edad, pero los pacientes con muchas comorbilidades o pacientes con enfermedad, con edad avanzada o con mucha fragilidad o con disminución de la expectativa de vida o que no van a poder rehabilitarse de forma adecuada, probablemente van a ir a angioplastía, sobre todo si tienen características anatómicas como enfermedad coronaria poco compleja o que no son candidatos a cirugía por deformidades del tórax o por radiación de tórax o aorta en porcelana que lo haga inclampeable. Y por otra parte, que pacientes van a probablemente ir a cirugía, los pacientes con diabetes, con disfunción sistólica, que no puedan recibir terapia antiplaquetaria dual o que ya han tenido fallas de la angioplastía o que tienen enfermedad coronaria compleja o que necesitan otros procedimientos como recambio de aorta ascendente o cirugía valvular.
Entonces, como conclusión, existe una alta prevalencia de enfermedad coronaria en los adultos mayores. La terapia médica óptima es fundamental para su manejo. En pacientes adultos mayores con cuadros coronarios agudos se benefician de la revascularización, ya sea por angioplastía o cirugía de revascularización miocárdica. En pacientes con terapia con angina crónica, la terapia farmacológica aislada es razonable en pacientes con síntomas leves, FE normal y sin anatomía de alto riesgo. Y la decisión del método de revascularización dependerá de los factores anatómicos y clínicos. Espero que les haya podido responder sus preguntas al respecto a este tema y muchísimas gracias.